que es la conciencia de ego, que es su residencia, su punto de referencia. Entonces se convierte en nadie en ningún lugar. Ese ni nace ni muere, porque es nadie en ningún lugar. Y solo nace ni muere quienes son alguien en algún lugar. No sufrir otra existencia es alcanzar el camino. Otra sentencia. Quien se pasa la vida transitando de expectativas en expectativas es como si transitara de una existencia a otra. Ese es un mortal condenado a transmigrar hasta el último de sus días. Por el contrario, quien conoce su realidad vacía, la realidad vacía de todo, ya no transita de existencia en existencia, de expectativas en expectativas, porque no hay nadie que transite, ni hay nada por donde transitar. Ese ha alcanzado el camino. No crear ignorancia es iluminación. Otra sentencia. Quien no crea en otros la conciencia de ser alguien es un iluminado. No aferrarse uno mismo a nada y soltar las manos de otros que se aferran, eso es sabiduría. La sabiduría no es aferrarse a nada, no agarrarse a nada, ni personas, ni cosas materiales, ni afirmaciones espirituales. Otra sentencia. La no aflicción es nirvana. La no aflicción no significa que no pueda haber condiciones personales y colectivas adversas y que causan sufrimiento. Vivimos en los tres venenos. La no aflicción es recibir todas esas contrariedades no habiendo nadie en casa, ni nadie ni nada fuera de casa. Ni hay nadie en casa, ni nadie ni nada fuera de casa. Si no hay nadie en casa, ni nadie ni nada fuera de casa, la aflicción es una no aflicción. La aflicción, no aflicción, es el nirvana. La no apariencia de la mente es la otra orilla. Otra sentencia. Cuando ya ni me aparece mi mente como mi mente, sino como la mente, es ya la otra orilla. Cuando mi mente ya no es mi mente, ya no hay nadie en casa. Si no hay nadie en casa, no hay nadie ni nada en ninguna parte. Esa es la otra orilla. Afirmaciones contundentes una detrás de otra que van diciendo siempre lo mismo. No pensar en nada es zen. En efecto, Bodhidharma, hombre paradójico como todo espiritual, seguramente no pasaría a un tribunal de doctorado, pero me da a mí que eso le traería un poco al pairo, que le importaría bien poco. Hombre paradójico sí, pero seguramente jamás contradictorio. Lo digo por esta serie de secuencias y sobre todo de sentencias y sobre todo por la primera. No pensar en nada es zen. Efectivamente, tal como decía el Mariano, viniendo de donde venimos. Digo hombre paradójico, pero jamás contradictorio. Pues que ¿acaso no es paradójico también Jesús? ¿O no lo es Rumi? Pero insisto, jamás contradictorios. Yo había subrayado 4 sentencias, efectivamente, 4 afirmaciones relevantes, creo que el Mariano ha entresacado alguna otra más, de este pasaje. Sentencias dichas con toda rotundidad y sin ambajes. La primera es la que abre el pasaje: no pensar en nada es zen. La expresión es bellísima. La expresión es bellísima. Sin embargo, hoy, y esto creo que hay que recordarlo también, hoy que asistimos a una atroz vulgarización de esa palabra, de la palabra zen, en ámbitos como el de la publicidad o del marketing, uno tiene un cierto rubor a la hora de utilizarla. No sé si recuerdan la publicidad de ese coche que anunciaban como coche zen, porque funcionaba sin tener que pensar demasiado en cómo utilizar el coche.
O cuando hay quien aparece por televisión afirmando que salió muy zen de según qué rodaje cinematográfico, pues efectivamente uno se siente un poco, insisto, mal al tener que comentar. Insisto, esta por otro lado bellísima expresión que además resume, a mi modo de ver, el verdadero espíritu del zen, eso que, como a mí me gusta decir, su sabor. No pensar es zen, vamos a ella pues. Zen es vivir, zen es la vida descomplicada, y la vida no se piensa, se vive. Al igual, valga la expresión, que el amor tampoco no se piensa, sino que, si sirve, se ama. Pensar la vida no es zen, y explicar el zen, por consiguiente, no es zen tampoco. Pero efectivamente estamos aquí, humildes comentadores, alguno más humilde que otro, pero estamos aquí, digo, para tratar de explicar algo sobre el zen y sobre este texto fundamental del zen, aunque sea por vía discursiva. Por eso, cuando el zen ha de ser explicado, como es nuestro caso aquí, ha de ser explicado dinámicamente y no de forma estática, como si fuese un sistema filosófico o una doctrina cerrados. Así, a ver si se entiende, así he de decir que cuando yo levanto mi brazo, así, o muevo mi cuerpo de esta manera, o miro de este modo, allí está el zen, en todo eso. Y eso es zen, ya sea estar estirado, sentarse, todo lo que se haga. Eso es zen. Pero cuando afirmo que levanto mi brazo, cuando afirmo que muevo mi cuerpo o que miro, el zen ya no está más allí. Eso ya no es zen. Nuevamente, la vida se vive. Cuando la describo, clasifico, la pienso o la teorizo, eso no es la vida estrictamente. Y entender esto, realizarlo, es capital para comprender de qué hablamos cuando hablamos de eso que tenemos entre manos. Dicha afirmación, no pensar es zen, guarda una estrecha relación con la actitud desapegada descrita anteriormente. Permanece desapegado quien no piensa. Entiéndase, quien no piensa. Permanece desapegado quien no piensa. A la luz de esta expresión podemos entender, digo, mejor el desapego que presupone un estado de entera y completa disposición a todo. Estar desapegado es dejarse llevar por la vida. Desapego es un estado de adaptabilidad fluida a todas las circunstancias, apegado a nada, experimentándolo todo. Una vez más, el sabio lo acoge todo, no escoge nada, y escogemos desde el pensamiento. Cuando se ha visto, caminar, estar de pie, sentarse, estirarse, todo, es decir, vivir es zen. El zen pues no es un añadido a la vida, el zen es vivir. El zen no es una filosofía para entender la vida, superpuesta a esta. No, el zen es la vida. Los maestros zen, que fueron en muchos casos grandes artistas de la pintura o de la caligrafía, son auténticos genios, como si fuesen genios artistas. Y ya se sabe que la genialidad simplifica, mientras que la mediocridad complica las cosas. En ese sentido, conviene sospechar casi siempre de lo oscuro y alambicado. No pensar es zen. No se puede decir más con tan poco. Y esa es justamente, fijaos, la mejor definición de la poesía. No se puede decir más con tan poco. Por lo tanto, Bodhidharma seguramente no es Maulana Rumi, pero tiene mucho también de poeta. El zen tiene mucho de la sencillez de lo cotidiano, y es un canto a lo corriente, a lo sencillo. Quienes piensen que lo espiritual tiene que ver con lo extraordinario, lo exótico, lo maravilloso, lo milagroso, corren el peligro de extraviarse. Estos días leyendo, a propósito de todo esto, y leyendo también poesía zen, leía un pequeño verso, el poeta me perdonará por el nombre, por la pronunciación, Chuan Te Lung, imagínate tú, que decía: poder milagroso y maravillosa actividad. Sacar agua, cortar leña. Por tanto, no pensar, eso es zen.
La segunda afirmación que yo